nosotros vamos a notar de esta conversación es que el nuevo nacimiento es un requisito para entrar al reino de los cielos. Si usted y yo no nacimos de nuevo, no vamos a entrar al reino de los cielos. La segunda cosa que podemos adquirir de esta conversación es que el nuevo nacimiento contiene unas características en sí. Y la última cosa es que el nuevo nacimiento tiene unos efectos que son notables en el nuevo creyente, en el alma que ha nacido de nuevo. Así que el primer punto que vamos a mirar hoy es: el nuevo nacimiento es un requisito para ir al cielo. Y esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Es imposible si tú siquiera desearas poder ver, aunque fuese de lejos, el reino de los cielos, no vas a poder, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. A mí me llamó la atención cuando yo llegué aquí, le dije al pastor Benito, yo necesito ir abajo para mirar estas notas. Y cuando bajé abajo, estaba viendo las notas que yo escribí y me vino otra cosa y que mientras más yo puedo leer lo mismo que yo escribí 20 veces encuentro cosas diferentes, pero una de las cosas que me llamó la atención a mí, fíjense bien, es que Jesucristo trajo este concepto a Nicodemo. Que esto ya había sido profetizado en los profetas en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo le trae este concepto a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Ahora yo quiero que usted comprenda que Nicodemo es un educador de la nación. Nicodemo, el trabajo de él es llevar a la nación a un conocimiento escritural y espiritual con Dios, a una experiencia vivida con Dios. Sin embargo, por el legalismo rampante que existía en Israel en aquellos días, de lo cual Nicodemo era parte, gracias Pastor Benito, le impedía eso. Hacía que esta necesidad imperial del acercamiento con Dios se alejase aún más. Bendito Dios, aleluya. Por lo tanto, entonces, Jesucristo, hablándole al educador de Israel, le dijo: tienes que nacer de nuevo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, era una iglesia compuesta de judíos y griegos. Santo. Pero yo quiero que usted comprenda, Jesucristo le habló al que está supuesto a ser líder, educador del pueblo de Israel. El apóstol Pablo le habla a la iglesia. Ninguno le está hablando a los ateos. Ninguno le está hablando a gente que desconocen estas cosas. Nadie le está hablando al inconverso, al impío, al pecador. Le está hablando a gente que están supuestos a tener conocimiento de Dios. Y si estamos supuestos a tener conocimiento de Dios y se nos están diciendo estas cosas dos veces, de cierto te digo, y recalcado el concepto traído por Cristo y ampliado por Pablo dos veces: de cierto te digo, a gente que estamos supuestos a tener conocimiento de Dios, saber quién es Dios y adorarle por quien Él es. Nos está diciendo: es necesario que nazcan de nuevo, de otra forma el tiempo es perdido en la casa de Dios. Gloria a Dios. Adoramos a Dios. Gracias. Vive Dios. Miren cómo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 8 de Romanos, versos 7 y 8. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué razón es necesario el nuevo nacimiento? Aleluya. Porque sin el nuevo nacimiento, cuando el nuevo nacimiento no está en la persona, esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Esa persona no puede agradar a Dios. Esa persona está en enemistad contra Dios. Esa persona está en rebeldía simplemente porque no se puede sujetar a la ley de Dios. Y por más que quisiera, si es que remotamente quisiera, lo que dice el apóstol Pablo es: tampoco puede. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué no puede? Porque tu naturaleza y mi naturaleza natural es pecaminosa.
Santo. Bendito Dios. Siendo que nuestra naturaleza es pecaminosa. Y el reino de los cielos, donde mora de Dios, su trono es santidad. Aleluya. Aleluya. No podemos. Poderoso Dios. Dios santo. Más que quisiéramos. No podemos. Aleluya. Amén. La única forma de poder llegar, de poder entrar al reino de los cielos, es naciendo de nuevo en Cristo Jesús, Señor mío. Poderoso Dios. El nuevo nacimiento es una obra 100% de Dios el Padre. 100%. Cuando digo 100%, no digo 98, no digo 99.9, digo 100% de Dios. De principio a fin, de la A a la Z, del alfa a la omega, desde el comienzo hasta la finalización, desde que Dios te rescata y te perdona, hasta el tiempo de tu glorificación, es de Dios y solamente por eso a Él es la gloria 100%. Quiero que tú y yo comprendamos una cosa. Aleluya. Desde el momento que tú y yo decimos, yo acepté al Señor, tenemos un problema. Dios. Santo. Tenemos un Vive problema. Dios, aleluya. Porque Jesucristo no dijo, vosotros me elegisteis a mí. Eso fue lo que él dijo. Yo os elegí a vosotros. Amén. El pastor Rojas fue mi maestro en el instituto. Fue mi pastor por varios años. Y él me dijo, hermano Wilfredo, ¿usted sabe cuál es la única razón que nosotros tenemos para no darle la gloria a Dios? Santo. Aleluya. ¿Alguien conocía al hermano pastor Rojas? ¿No? Nadie. Santo. Fue mi pastor, fue pastor por más de 50 años. Maestro de instituto por más de 45, capellán en el hospital de aquí en New Haven, en Nueva York, en varios otros hospitales. Y era tremendo, es tremendo todavía. Pero penosamente diagnosticado con un cáncer terminal, por eso es que el domingo pasado hice la oración. Bendito Pero él me dijo, la razón, la única razón que nosotros tenemos para no darle la gloria a Dios Santo es mi Dios. Aleluya. es, en primer lugar, no quitársela. Amén. No le quite la gloria a Dios. Es que la gloria es de Él. Es que Él no comparte su gloria con nadie. Es que es una pretensión nuestra como ser humano querer adjudicarnos a nosotros algo que le pertenece a Él. Que by the way es un pecado. El decir yo vine a los pies de Cristo. Es decir, sí, yo estoy aquí porque yo me paso de rodillas orando. Es decir, yo estoy aquí porque mi mamá oró por mí. Es decir, yo estoy aquí por X o por Y razón. Otra que no sea, Él me hizo renacer en Cristo Jesús para vida eterna. Constituye un pecado delante de Dios y una herejía para esa enseñanza. Quiero que lo comprendan. Bendito Dios. Aleluya. Poderoso Dios. El nuevo nacimiento es entonces una obra del Padre celestial en Cristo Jesús. Mire cómo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. No dice adquirieron la potestad. No dice ganaron la potestad. Aleluya. ¿Cómo dice? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, ¿quiénes son los cuales? Este grupo, no todo el mundo, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, y angosto el camino y pocos, es un grupo muy limitado. Aleluya. Los cuales, este grupo que creen en Dios, este grupo que ha sido nacido de nuevo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aquí no hay nada que tú y yo podamos hacer. Aquí no hay nada que tú y yo podamos aportar para nuestro nacimiento, sino de Dios. Aleluya.
No somos nacidos por voluntad de carne, por voluntad de humana, por voluntad de hombre, sino de Dios. Vive Dios. Y es que Aleluya. por esa razón 100% la gloria es de Dios. Amén. Allá en el Monte Carmelo, cuando el profeta Elías estaba haciendo aquella oración donde descendió fuego del cielo, una de las cosas que dijo Elías en la oración fue: Padre, estoy haciendo esto porque ¿qué? Porque tú me has enviado a hacerlo, porque tú me lo ordenaste y eres tú quien haces volver a ti el corazón de quién, de ellos. Sí, el corazón pecaminoso. Vive El Dios. corazón Aleluya. inconverso, el corazón que no conoce a Cristo, está en un estado de rebeldía con Dios. Gloria a Dios. Admítalo la persona o no, se dé cuenta la persona o no, créalo la persona o no, estas cosas son irrelevantes. Yo les decía ayer a las personas allá en Regoski que aunque ellos digan y ellos crean que yo no tengo problema con Dios, ese no es el punto. Bendito Dios. El punto es al revés. Dios tiene problemas contigo. Quiero que lo sepas. El salmista lo que dice es: Dios vive airado con el pecador. Bendito Dios. Y por años se nos ha dicho: oh no, porque Aleluya. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿A dónde está escrito eso? Amén. Porque yo lo he buscado. Lo que la Escritura dice que Él vive airado con el pecador. Pablo dice que nosotros estamos enemistados con Dios, que estamos lejos de Dios, que hay una ruptura entre Dios y nosotros, un grande abismo, Poderoso Dios. y que es solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a Tito: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso dice el apóstol Pablo. Bendito Dios. Gracias, Señor. No fue. Y cuando Pablo está Gracias diciendo por tu aquí, yo quiero que usted misericordia, comprenda, mi Dios. cuando Pablo está diciendo aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Pablo no está diciendo que si Dios nos hubiese dado a nosotros una prescripción para hacer algún tipo de justicia, nosotros lo hubiésemos hecho. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Lo que Pablo está queriendo decir es exactamente lo opuesto. Es que el ser humano, siendo que está en su naturaleza pecaminosa, no tiene la capacidad Bendito Dios. para hacer algún tipo de justicia agradable a Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Por qué razón? Porque el pecado aprisiona al hombre. Porque somos esclavos del pecado. Porque mientras Cristo no liberte al alma del pecado, somos esclavos a merced del diablo y del pecado. Y no podemos liberarnos de él. Sencillamente por eso. Santo. Poderoso Dios. Porque el que hace pecado, dijo Jesús, ¿qué es del pecado? Santo. Bendito Aleluya. Se fueron, hermano. Se fueron. Bendito Dios. Aleluya. El que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Gloria a Dios. Y una peculiaridad muy importante que tiene un esclavo es que no le puede decir jamás ni nunca a su dueño: te voy a decir una cosa, no me gustó como me trataste ayer, así que de hoy en adelante yo no quiero que tú seas más mi dueño, me voy, busco otro dueño. Aleluya. Bendito Dios. Eso no existe. Santo. El que es esclavo tiene su dueño y tiene que hacer lo que su dueño diga. Se acabó. Santo. Usted no puede decir de hoy en adelante yo me hago libre de ti. No, eso no existe. Somos esclavos. De principio a fin, somos esclavos. La diferencia entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de Cristo es que tenemos vida eterna, es que estaremos con el Señor por la vida eterna. Amén. Pero no somos libres, no existe tal cosa como un cristiano agente libre. No existe. O somos esclavos del pecado para muerte, o somos esclavos de Cristo para vida eterna. No hay otro, no hay un punto medio. Gloria a Dios. Y si somos siervos del Señor, que es otra forma de decir esclavo,
Si somos servidores de Cristo y le llamamos Señor, pero no hacemos lo que Él dice, Santo de Dios, aleluya. usted tiene que preguntarse de nuevo. Amén. Gloria Ese es el problema conmigo. Usted ve. Gloria a Dios. Bendito Usted Dios. tiene que preguntarse de grande. nuevo. ¿Soy yo siervo de Cristo? Bendito Esclavo Dios. de Cristo. Poderoso Porque si Dios. yo le llamo Señor, Señor, pero entonces hago lo que a mí me da la gana hacer, Santo. me tengo que preguntar, ¿Él es mi dueño? ¿Es Cristo mi Señor? Porque si Él es tu dueño y Él es tu Señor, tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú tienes que hacer lo que Él dice que tú hagas. Amén. Gloria a Dios. Y eres un servidor del Señor. Y si eres un fiel servidor del Señor, cuando llegues allá, Él te va a decir, ven buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria. Poderoso Pero Dios. cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, es un estado de rebeldía. Es un indicio de pecado. Le estamos diciendo a Dios, I'm sorry, Señor y Espíritu Santo, quiero que ustedes sepan, no me gusta la voluntad suya, yo creo que la mía es mejor, por lo tanto yo voy a hacer lo que a mí me da la gana hacer. No me tienen que decir lo que yo haga, ya es mi vida, yo vivo mi vida como a mí me da la gana, mi vida. Bendito Me Dios. equivoqué. Se fueron hermanos. Aleluya, poderoso. Disculpen, hermano. Eso no está en mis notas. Si usted viene, no está en mis notas. Bendito Dios, Te aleluya. adoramos Dios. Así que eso es frío, church. Agárrate. Bendito Dios. Amén. Aleluya. De manera que Pablo está diciéndole, siendo que nosotros somos esclavos de Cristo, no podíamos antes de ser esclavos de Cristo, éramos esclavos del pecado, del diablo, para muerte eterna, y no podíamos hacer ninguna obra de justicia que le agradara a Dios. Era imposible. Santo Dios. Note, después que dice, nos salvó en el verso 5, capítulo 3 de Tito, dice, no, hay una coma, inmediatamente de coma, ahí entra la palabra negativa, no, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pablo no está diciendo que nosotros tenemos la capacidad para hacerla, no, es que aunque tuviéramos la capacidad, no la hubiésemos podido hacer. Aunque tuviésemos la intención o el deseo más remoto, no lo hubiésemos podido hacer porque éramos incapaces de hacerla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por lo tanto, entonces, el nuevo nacimiento no es algo que tiene un 98% divino y un 2% humano o parte nuestra, ni un 99.9% y solamente uno. No hay nada, absolutamente nada que usted y yo hagamos para ser salvos. Poderoso Dios. Eso lo sabe todo el mundo y lo predican en todos los altares. No podíamos hacer nada para ser salvos. Gloria, gloria a Dios. Fue por Él. Bendito sea. Fue Él quien lo hizo. Una de las cosas que se predicaban cuando yo era jovencito allá en la iglesia hueleyana en Dorado, La sangre de Jesús. Ay, era que nosotros éramos pecadores, estábamos en un océano de pecado. Y entonces venía el salvavidas, que era Dios, el marinero, que era Dios, y entonces tiraba el salvavidas, que era Cristo, y nosotros nos agarrábamos del salvavidas y éramos salvos. Eso es lo que se nos decía, a manera de ilustración. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Lo que dice la Biblia es que nosotros estábamos muertos en Bendito nuestros delitos y pecados. No casi muertos o náufragos en un océano de pecado. No, estábamos muertos. Y cuando usted está muerto, le pueden tirar no uno, le pueden tirar 20 salvavidas y ninguno usted va a poder agarrar porque no tiene la capacidad para hacerlo. Esa capacidad le es impuesta, le es dada, le es otorgada, le es referida, le es imputada por Dios al alma pecadora. Por eso entonces el alma cree en Cristo Jesús. Poderoso Dios. Amén. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento es un trabajo en conjunto de el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Mire cómo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo renacidos, Amén. oye cómo lo dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Quién es la simiente corruptible? Nosotros, el hombre.
siendo renacido, y vuelve el negativo nuevamente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que está queriendo decir el apóstol Pedro a la iglesia es que esta hazaña o este nuevo ser que surge en nosotros es algo que nosotros no pudimos haber hecho. Si el ser humano, note bien, por cuestión de lógica solamente, si el ser humano tuviese la capacidad para agradar a Dios o llegar a ser salvo, en vano murió Cristo, en vano vino. Bendito Dios. Él no vino a buscar enfermos, sanos, porque el sano no tiene necesidad de médico. Vino a buscar enfermos, a pecadores, que tienen la enfermedad del pecado. Y nadie que tiene una enfermedad, sea terminado o no, se levanta por la mañana enfermo y dice, I'm sorry, enfermedad, yo no quiero estar enfermo hoy, se acabó. Eso no existe, eso no existe. Santo, Te lo digo yo, que llevo 5 días con la gripe. Eso no existe. Bendito Dios. Gloria a Dios. De manera que si usted está en pecado, usted no le puede decir al pecador, si usted es un inconverso, I'm sorry, pecado, de hoy en adelante yo quiero ser santo. Eso no existe. By the way, estamos en enero, en vez de enero, ¿verdad? Donde todos los años se hacen nuevas resoluciones. Gracias, hermana. Iba a decir propuestas, pero resoluciones. Bendito Dios. Y la gente hace resolución. Yo voy a bajar de peso. O Santo. yo voy a trabajar un part-time porque quiero reunir dinero y me voy de vacaciones fin de año. O yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer lo otro. Y se afanan como de una forma desquiciada en hacer lo que quieren hacer. Bendito Usted Dios. jamás escuchará, hoy es 1 de enero, que mañana en adelante no peco más. Wow. Bueno, Gloria a Dios. Si usted no lo escucha. Porque es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Yo quiero que usted lo comprenda. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y mientras nuestra naturaleza es pecaminosa, nosotros vamos a hacer cosas desagradables a Dios. Por lo tanto, no está en nosotros la capacidad para agradar a Dios. Por lo tanto, no podemos hacer nada para añadir o para aportar a la salvación nuestra. Es en Cristo y solamente en Cristo. Y si usted hiciera algo para añadir o aportar a la salvación suya, entonces la gloria no es 100% de Dios. Santo. Gloria a Dios. Por eso Que dije, vives, aleluya. por eso dije, tenga cuidado, como usted lo dice, porque sin saberlo no, le está restando a la gloria a Dios, la está cogiendo para usted. Cuando el apóstol Pedro dice siendo renacidos, en el griego la palabra anagenao. Anagenao lo que significa es producir de nuevo, es decir, un nuevo nacimiento. Hace referencia a una mente y a un corazón cambiado, que entonces recibe una capacitación para poder vivir una vida agradable en conformidad a la voluntad de Dios. Aleluya. Fuera de eso, no puedes tener nuevo nacimiento. Santo. Son cosas que dan a entender que la persona ha recibido un nuevo nacimiento. Son señales visibles que tiene la persona porque ha conocido a Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Es un Gloria a conjunto, es un trabajo en unión. Es la palabra de Dios que es viva, que es espíritu, que es eficaz, que es cortante como espada de dos filos, que entra, que penetra, que separa. Aleluya. Poderoso Los Dios. pensamientos, ¿usted sabe cuán ligado está un pensamiento de una intención? Los huesos de los tuétanos, ¿usted sabe cuán unidos están los huesos de los tuétanos? La palabra de Dios entra y es efectiva. ¿Sabe por qué razón es efectiva? Es eficaz porque causa el efecto que Dios determinó que causara en el corazón del pecador. Aleluya. Bendito Dios. Antes de eso, ustedes le habían predicado un montón de veces y creo que sí se mojaba. ¿O me equivoco? Pero es solamente cuando alguien
siente la inquietud y empieza a hablarle a un pecador de Cristo Jesús, y sin darse cuenta, a veces ni lo sabe, a veces siente ríos de agua viva que le corren por dentro y dice, yo no sé, Benito, pero yo creo que el Espíritu Santo está bregando con fulano, porque yo le hablé y, chacho, yo sentía la presencia del Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones en que la persona simplemente le habla y no sucede nada. Amén. Pero no puedes decir que nunca se predicó el Evangelio a tu vida. Y en los momentos en que se predica, escucha bien cómo trabaja la obra del Espíritu de Dios. En el momento en que Dios envía a un hijo suyo, a una hija suya, a llevar el mensaje glorioso del Evangelio, a un alma encadenada por el pecado y por el diablo y la maldad, entonces este siervo de Dios va hablando la palabra de Dios. No tiene que ser un erudito, un exégeta o un doctor en teología. Simplemente llevar el mensaje escritural del amor, de la paz de Dios y sobre todo de la ira de Dios que se avecina al alma pecadora. El Espíritu Santo utiliza la palabra que está hablando este Hijo de Dios, sea tú o sea yo, al pecador, la lleva, entra, separa, discierne, penetra hasta lo más profundo del alma del ser humano, y allí es plantada la palabra de Dios. Amén. Y cuando es plantada allí la palabra de Dios, que es viva, que es espíritu, que es eficaz, entonces produce en el corazón del ser humano la capacidad para creer en Dios. Amén. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 1, verso 29. Gloria a Jesús. Filipenses Santo Dios, aleluya. capítulo 1, verso 29. Mire cómo dice. Porque a vosotros os es concedido. ¿Cómo dijo? Capítulo 1, verso 29 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, concedido, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Gloria. La fe salvadora, no la fe intelectual, no la fe que contiene un conocimiento, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. No, pues esa fe la tienen hasta los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Amén. Y le decían a Pablo, estos son hijos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Amén. Bendito Dios. La pregunta es, ¿son salvos los demonios? Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bendito Dios. Y esto, ¿y qué es esto? Dice Pablo, y esto no es de vosotros, ¿por qué es esto? Esto es lo antes dicho. Esto es lo que precede a lo que él va a decir ahora. Esto es tanto la gracia como la salvación como la fe. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo que Dios te ha hecho. La fe salvadora, la fe genuina, la fe requerida para ser depositada y confiada en el sacrificio del Hijo de Dios, no la puede tener el hombre pecador, no la puede tener el hombre natural, porque este vive en rebeldía con Dios, porque este no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Esta fe es concedida y es dada por el Dios del cielo. Gloria a Dios. Y una vez que la palabra ha sido entrada y penetrada en el corazón del hombre, crea, surge, produce esa fe. Porque la fe viene por el oír. Aleluya. Amén. Vive Dios. Aleluya. Por eso que somos salvos. Segundo punto. Amén. Gloria. El nuevo nacimiento tiene características. Hay unas características del nuevo nacimiento. Primero, es que nos hace participantes de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento nos hace participantes de la naturaleza divina. Santo. Alabanza al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir con que nos hace participantes de la naturaleza divina? Mire cómo dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén, gloria. El nuevo nacimiento no solamente nos capacita para ser salvos del infierno, para ser salvos sobre todo de la ira de Dios que se aproxima, sino que el nuevo nacimiento nos capacita para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Pero qué quiere decir que somos participantes de la naturaleza divina? ¿Querrá eso decir que somos como Dios? En ningún momento. Esa no es la intención del escritor. Lo que el apóstol Pedro está queriendo decir no es que se refiere a que nosotros vamos a tener la misma esencia o la misma sustancia que tiene el Padre Celestial. Eso no es lo que está en la mente del escritor. ¿Sabes por qué razón? Porque hay algunos atributos y características de Dios que son comunicables al hombre, pero hay otros atributos de Dios y características de Dios que no son comunicables al hombre. Por ejemplo, la deidad. Dios, Jehová es Dios. Por eso es que le adoramos. Sí, los que se adoran son dioses. Amén, gloria. Nosotros no nos adoramos uno al otro y estamos así, no. Adoramos a Él. Eso es algo que es intrínseco de Él. Permanece solamente a Él. Y Él no comparte eso con nadie. El hecho de que otra persona pueda rendirle homenaje, gloria, adoración, devoción a otro ser, no es admisible. No es admisible de parte de Dios. El hecho de Él ser Dios, la deidad de Dios, la perfección de Dios es otro atributo que no es comunicable. Nosotros no somos perfectos, Él es perfecto. Y aun cuando nosotros lleguemos al estado de la glorificación allá en el reino de los cielos, jamás se podrá comparar nuestra perfección con la perfección de Dios. Dios es perfecto en grado absoluto. Dios no tiene perfección. Él es perfecto en grado superlativo. Nosotros no, somos seres imperfectos. La gloria de Dios es otro. Y si usted sigue buscando, usted va a encontrar cosas. Ahora sí hay atributos de Dios que son comunicables al ser humano. Por ejemplo, el amor. Usted ama porque Él es amor. ¿Sí? La paciencia son frutos del Espíritu. Usted jamás, por más que usted peque, usted va a acabar con la paciencia de Dios. Mire, estudie el libro de Jonás, se dará cuenta. Jonás le dijo, por eso es que yo no quería venir. ¿Tú te das cuenta, Jehová? Porque yo sé que tú eres clemente, lento para la ira. Eso no es, el hecho de que vamos a ser participantes de la naturaleza divina no significa que vamos a tener la misma esencia y sustancia del ser divino. No. Tampoco significa que nosotros vamos a estar en un cuerpo como estuvo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en la eternidad pasada, antes de nacer y tomar un cuerpo humano, el cual llamaron Jesús, donde residía 100% la entidad humana, porque era 100% hombre, y 100% la entidad divina. No se refiere a eso el escritor tampoco. No se refiere que nosotros vamos a estar compartiendo la persona de Dios. No se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se refiere con que vamos a tener la misma naturaleza divina? Simple y llanamente se refiere a que nosotros somos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, a través del Espíritu Santo. Mire cómo dice Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando tú y yo recibimos de Dios no solamente la nueva entidad, el nuevo ser que es creado en nosotros, pero a través del trayecto de la vida cristiana, en los altos y bajos que nosotros tenemos, vamos recibiendo un molde. El Espíritu Divino de Dios nos va moldeando de una forma tal que al pasar el tiempo nos vamos a darle cuenta que ya no somos como antes éramos. Amén. Gloria a Dios. Y poco a poco vamos recibiendo la forma que Dios quiere que nosotros seamos. Vive Dios, aleluya. La santidad es
algo que es progresivo. Por eso, cuando pase el tiempo, vamos a recibir entonces tener la imagen del Hijo de Dios. No que seamos el Hijo de Dios, somos hijos de Dios, no el Hijo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oiga como dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que el Espíritu Santo es el que te va formando. Es que el Espíritu Santo es el que te va moldeando. Es que el Espíritu Santo es el que te va diciendo, hijo, hiciste esto incorrecto, no es impropio, te sientes mal, por lo tanto te vuelves a arrepentir, lloras tu pecado, vuelve de nuevo, le pide al Señor perdón, hay una reconciliación. Entonces el Espíritu Santo te va diciendo y te va dando a entender que ciertamente eres un hijo de Dios. Porque aunque usted y yo no lo sepamos o no nos demos cuenta, Santo. no sucede siempre. Hay gente que está en la iglesia que usted ciertamente tiene que preguntarse si han nacido de nuevo. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Y cuando usted mira entre tantas cosas que usted puede mirar hoy en día, el Evangelio de la Prosperidad, usted tiene que darse, usted tiene que preguntarse. Santo mi Dios. No voy a entrar allá, pero último punto. El nuevo nacimiento tiene efectos que son notables. Y de entre ellos yo anoté 3. El primer efecto notable que nosotros podemos ver en un nuevo creyente, especialmente en un nuevo creyente, es precisamente el amor. Y a nosotros siempre se nos insta, se nos motiva a volver a ¿qué? Al primer amor. Dice el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Oiga cómo dice, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. El nuevo nacimiento, el hombre entonces tiene la capacidad para poder amar. Ese atributo divino de Dios que es transferible. Antes no, antes había odio en el corazón, antes había un orgullo en el corazón, antes había una vanagloria en el corazón. Todo eso es quitado, había una rebeldía, pero ahora es manifestado un amor que no se comprende ni cómo surgió. Santo, aleluya. Y es que eso viene de Dios. El apóstol Juan, este es otro que va ahí. El apóstol Juan, pensando sobre el amor de Dios, meditando sobre el amor inmenso de Dios, incomprensible de Dios, indescriptible de Dios, no encontró palabra para poder decir la razón por la cual Dios envió a su Hijo. Y dice, porque de tal manera. ¿De qué manera? De la manera que no te puedo decir, de la manera que no puedo comprender, Aleluya. de la manera que no puedo explicar, de la manera que es un misterio. ¿Cómo un Dios santo va a amar a un ser pecador? Pero de esa manera Él nos amó. Tanto así que envió a su Hijo a morir en la cruz para Santo mi Dios. darnos perdón y salvación. Santo Dios. La justicia es otro efecto del nuevo nacimiento. Mire cómo dice el escritor Juan, primera carta, capítulo 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria a Dios. Amén. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Porque la injusticia es un pecado y la naturaleza del ser caído es pecaminosa. Por lo tanto, cuando usted va al mundo, allá va a encontrar injusticia. Por eso yo no culpo a la gente por ser injusta. Si estoy en el trabajo, no, mira lo que me hicieron, eso está mal, eso es una injusticia, chicos, miren lo que han hecho conmigo. El problema no es de ellos por ser injustos. El problema es mío por esperar justicia de un injusto. Ese es el problema. Si usted comprende la naturaleza de un ser caído que es injusta, usted no puede esperar justicia de un injusto. Santo. Es como esperar santidad de un pecador. Eso no sucede.
Es como hacer que un león coma hierba. ¿Me dijiste? Bendito Dios. Vive Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Por Gloria esa a Dios. razón, por la naturaleza caída del ser humano, es que el ser humano no peca por lo que hace. Si el hombre no es adúltero porque tiene otra mujer fuera del matrimonio, amén, se le declara adúltero, porque esa es la forma que se ha designado ese pecado. Pero el hombre no hace pecado por la acción que cometió. De manera que se le designa un pillo o ladrón a alguien que robó. Y eso es un pecado. Pero el hombre no es pecador porque robó. Ni es pecador porque mintió. Eso no es lo que dice la Escritura. Santo. Son manifestaciones de lo que el hombre es. Y lo que el hombre es, de acuerdo a la Escritura, es que pecador. Y el que es pecador hace pecado. ¿Acabó? Sencillo. El que es pecador hace pecado. Y la Biblia dice que posicionalmente nosotros somos pecadores. Y como somos pecadores, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Poderoso. Santo Dios, aleluya. Por eso es necesario que nosotros comprendamos que cuando usted comienza a manifestar tanto el amor como la justicia, son efectos de un ser que ha sido nacido de nuevo, dentro de usted, dentro de mí. La fe, y último para terminar, la fe es otro efecto del nuevo nacimiento. Mire cómo dice el escritor en el capítulo 5, verso 1 de Juan, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Los demonios conocen que Él viene de Dios. Los demonios saben, el pecador sabe, el ateo, aunque no lo quiera admitir, se da cuenta, lo sabe, lo ha escuchado. La pregunta es, ¿lo cree en su corazón? Y cuando comprende que hay falta de esa fe requerida para ser salvo en el corazón del ser humano, no hay un nuevo nacimiento. Santo. El nuevo nacimiento se evidencia cuando la persona entonces cree en Cristo Jesús y dice, Señor, estoy en bancarrota espiritual, comprendo que te he ofendido, devuélveme el gozo de tu salvación, Santo. no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, esas son indicios, son señales, son manifestaciones de un nuevo nacimiento. En conclusión, para terminar, yo quiero con estas palabras, lo que he tratado de hacernos reflexionar, es que es vital. El nuevo nacimiento en el creyente es tan importante, hermanos. Santo, mi Sin Dios. Él no podemos entrar a la vida eterna. No es simplemente por creer. Los demonios creen y tiemblan. Es tener la fe verdadera. Es tener la fe que confiesa en Jesús, que comprende que en Él y solamente en Él reside la única oportunidad de salvación que tiene la humanidad. No en nadie más, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. Poderoso, mi Dios. Es tan importante que comprendamos esta gran verdad. Que el nuevo nacimiento es algo que nosotros tenemos que tener para entrar al reino de los cielos, para recibir la vida eterna. Bendito Dios. Allí no habrá pecado, en el cielo no habrá pecado. Y yo no sé si hay alguien que esté dudando de su nuevo nacimiento. Santo. Yo no sé si aquí tal vez haya alguien que aún no haya nacido de nuevo. Eso lo sabe usted, lo sabe el Señor. Pero yo quisiera hacer un llamado. Y yo siempre le doy el llamado Benito. Aleluya, gloria. Yo en esto no hago llamado, porque yo creo que es algo de Dios con el ser humano. Pero yo quisiera hacer un llamado. Si hay alguien que quisiera nacer de nuevo, Bendito el sea. altar está abierto. Si hay alguien que quisiera decir, Señor, comprendo que mi estilo de vida, tan indiferente hacia ti y hacia tus cosas, es un estilo de vida que te ofende. Amén. Y quiero renovar mis votos contigo.
Si hay alguien que quisiera decir, Señor, me arrepiento de mis maldades, hazme un hijo tuyo, dame esa potestad de ser hecho hijo de Dios, moldéame a la imagen de tu Hijo, dame esa nueva naturaleza de ti en mí a través de Cristo Jesús, con la unión conjunta de tu palabra con tu Espíritu Santo, mi Dios. Si no hay nadie, pues entonces demos gracias al Señor. Padre eterno, Padre nuestro, te doy gracias, Dios, por tu amor. Señor, muy pocas han sido las palabras que he podido compartir con mis hermanos. No sé, mi Dios, cuál es el efecto que haya surgido o que habrá de surgir en el corazón de mis hermanos o de mis amigos. Solo tú lo sabes. Te suplico, Dios, que seas tú glorificándote y que esta palabra, esta semilla de vida que ha sido implantada, mi Dios, en el corazón, germine y que a su tiempo dé fruto a 160 y 30 por uno. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.